un mensaje. ¿Cuántos tienen expectativa de la palabra de Dios siempre? ¿Cuántos creen que hay tesoros poderosos en la palabra de Dios? Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarte y hoy tienes que abrir tu corazón para lo que Dios quiere compartir. Estoy muy emocionado por esta palabra y quiero que leamos la Biblia juntos y vayamos a la palabra de Dios. Amén. Ese amén ¿amén o no amén? ¿Cuántos están despiertos hoy? Si hoy alguien está dormido, vamos a aventarle agua desde acá. Así. Dile a tu vecino, te duermes, te despiertan con una rociada del Espíritu. Si usted tiene mucho sueño y no puede estar por el calor, lo que sea, ahí a un lado sin distraer, puede ponerse de pie, mojarse la cara, decir, no me voy a dormir, voy a oír la palabra de Dios. Amén. Hoy quiero leer Juan 15, versículo 1 al 10. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera. Lo tengo en pantalla si lo quiere leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Eso está diciendo Jesús. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. ¿Qué pasa cuando cortan una rama de la vid? No puede producir fruto. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es un desechado, como rama inútil, y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. ¿Quién quiere pedirle algo al Señor? Necesitas aprender lo que la palabra de Dios te quiere decir en este pasaje para poder pedir. Y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Cómo demostramos que somos discípulos de Jesús? Con mucho fruto. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, lee conmigo esto. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. He titulado este mensaje, ¿proceso o consecuencia? Dile a tu vecino, ¿proceso o consecuencia? Hoy quiero aclarar este asunto de estoy viviendo un desierto, estoy viviendo un proceso, o este asunto de estoy pagando mis consecuencias. En la iglesia cristiana, no sé en otras, pero por lo menos en la iglesia evangélica cristiana, hay una confusión muy fuerte en el cristianismo, en nuestra subcultura, acerca de los procesos que vivimos, los desiertos que vivimos, las cosas difíciles, vamos a ponerlas así. ¿Cuántos han vivido alguna situación difícil en el último año? Levante su mano para ubicarlo. En los últimos 2 años, levante su mano si ha vivido algo difícil en su vida. Los demás no han vivido cosas difíciles en su vida. Los últimos 3 años, ¿alguien ha vivido algo difícil en su vida? Dice, no, yo me la paso bien chido. Si hay alguien aquí que dice que no ha vivido cosas difíciles en su vida, no sé en qué planeta vive, o a lo mejor tiene esquizofrenia. Porque no sé si ha visto, por ahí en el centro hay un señor con un sombrero que está como en la playa y él está sonriendo siempre y sin camisa y sin zapatos, sonriendo. Aparentemente él siente que está feliz, pero tiene esquizofrenia. ¿Sí están conmigo o no? Es decir, una persona sana, dice Maslow, en la humanidad hay dolor y hay procesos porque el ser humano está vivo. Cuando alguien ya no tiene problemas es porque está muerto. Ve y pregúntale a un cadáver ahí en el Panteón Nuevo, ¿cómo estás?
¿Traes problemas? No, está muerto. Pero alguien vivo tiene problemas, ¿sí o no? No importa de la familia que vengas. Es más, hay gente rica, millonaria con problemas. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Se lo voy a repetir otra vez porque algunos se quedan con cara como de... Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque viven en problemas de otro tipo. A lo mejor no le deben a Coppel ni a Liverpool, pero tienen problemas. ¿Sí están conmigo o no? ¿Proceso o consecuencia? Repita conmigo, ¿proceso o consecuencia? Dile a tu vecino, ¿cuál de las dos? ¿Proceso o consecuencia? Hace algún tiempo, como pastores, en una sola semana vinieron 2 casos a nosotros, ¿no? Gaby y yo cada semana atendemos casos, desde los más sencillos, que no los subestimamos porque son considerables para las personas que vienen a contarnos, pero a lo mejor me peleé con mi esposo porque nomás no ordena las cosas, pastor, ya no sé qué hacer con él. Y les damos un consejo. Hasta un joven que dice, me corrieron de la casa porque dicen que abusé de mi hermana. Atendemos esos 2 tipos de casos. En una sola semana atendimos 2 casos, pero me pareció increíble porque Dios nos habló en una palabra profética sobre los 2 casos. El primer caso fue una parejita que vino a Gaby y a mí y nos dijeron, pastores, pues ya sabemos lo que Dios ha dicho, pero no creemos que sea Dios, creemos que la profecía es del hombre, que Victoria, o que no me acuerdo si fue Victoria o fue Gris en ese entonces, creo que fue Victoria, que Dios las usa en palabra profética. Después voy a predicar otro sermón sobre eso. Creo que no es Dios, creo que son ellas y yo voy a empezar mi relación y no sé qué. Empezaron a vivir su relación y empezaron a tener ciertas crisis y demás, y los atendimos y les dijimos, bueno, Dios dio una palabra y no podemos cambiar de opinión, Dios está por encima de cualquier situación. Y bueno, vivieron un proceso de que no se sentían parte, de que no sentían parte del liderazgo, que se sentían que los rechazaban, y fue un caso en una misma semana. Eso fue hace un buen tiempo. Y luego, la misma semana, me llama un hombre de la iglesia, un matrimonio, y nos dicen, pastor, mi esposa ya está dando a luz, pero hay complicaciones. Ya voy para el hospital. Llegamos al hospital y le dicen, ¿sabes qué? Tu niña tiene que estar en observación porque trae problemas en sus pulmones, trae problemas en esto, trae problemas en aquello, y la entubaron. Una bebecita recién nacida entubada. ¿Usted ha visto ese cuadro o no? ¿Ha entrado a esos lugares de terapia intensiva de bebés? La próxima vez que sienta que esté pasando un mal día, solo ponga una foto, bebés en terapia intensiva, y véale el rostro a los papás. Y llegamos a ese lugar, o más bien llegué yo solo porque me dejaron entrar. Pasé como ministro al culto público, dijeron es un pastor, viene a orar. Pasé. Cuando vi a la niña conectada a esos tubos, que está luchando por su vida, una pequeñita, sentí algo en mi corazón muy fuerte. Oré por ella, clamé a Dios. Dios hizo el milagro. Esa niña está viva. Dios sanó a esa niña y ahorita la ven, está viva. En esos días Dios nos dio una palabra a Gaby y a mí y nos dijo, ¿procesos? Estos jóvenes decían, es que estoy viviendo un proceso. Y nos dijo el Señor, proceso es el que está viviendo fulanito y sutanita. Ver a su hija metida a esos tubos, con todos esos cables en su cuerpo, viendo a ver si sobrevive. Esto de estos niños no es un proceso, es una consecuencia. Ya empezó duro el sermón, ¿verdad? Muchos confundimos nuestros procesos con consecuencias, y otros confunden sus consecuencias con procesos. Porque también existe aquel que cree que le está yendo mal porque está mal en su vida espiritual. Pero hay personas que están bien en su vida espiritual y están pasando por un mal momento. Hay cristianos que condenan al que le está yendo mal. Condenarían a Job. Le está yendo mal a alguien y dices, seguro anda pecando este tremendo.
Y no, hay gente que no está pecando, pero está pasando por un proceso. ¿Están conmigo o no? Jesús nos está enseñando: yo soy la vid y mi padre es el labrador. ¿Cuántos conocen una vid? Tengo una imagen de lo que es una vid. Miren, es una especie de árbol, es un árbol pequeño, no es tan grande, pero la vid produce el fruto de la uva. Y entonces Jesús dijo: yo soy la vid, todo este tronco, la verdadera vid, y ustedes son los pámpanos, son las ramas. ¿Ok? ¿Quién es la vid? ¿Quiénes somos nosotros? Separados de mí nada pueden hacer. Ya puedes dejar la imagen para que la sigan viendo. La cultura judía había hecho de la vid un emblema. La figura de la vid era un emblema para los judíos, y hay todo el Antiguo Testamento hay enseñanzas acerca de la vid, pero la mayoría de las veces la vid como un ejemplo incorrecto de la vida espiritual hebrea. De hecho, en las monedas de los macabeos, parte del pueblo de Dios, en la portada de la moneda tenían una vid, porque era un emblema de los judíos. En el templo, los judíos tenían una vid en la fachada del lugar santo, porque la vid era un emblema. Y Jesús se para miles de años después y les dice a todos los judíos ortodoxos que lo están criticando, les dice: yo soy la verdadera vid. Lo que ustedes tanto alardean, señores y señoras, hoy está hecho carne delante de ustedes. Por eso se enchilaban los judíos, porque odiaban que Jesús dijera que Él era el Mesías, el que iba a venir, el retoño, el príncipe de paz, el Cordero de Dios que se había profetizado por miles de años. Y Él les dice: yo soy la auténtica vid. Jesús está dejando claro: quieren crecer en Dios, quieren ser verdaderos hijos de Abraham, les dice, tienen que estar unidos a mí. Alejados de mí nada pueden hacer. ¿Cuántos creen que los cristianos, o los que creen en Cristo, o los que tienen fe en Dios, necesitan estar unidos a la vid? Aunque decimos amén, muchos creemos que podemos avanzar sin estar unidos a la vid. Muchos viven sus vidas lejos de la vid, pero quieren florecer. Puedo ver una rama diciendo: ¿por qué nada más no doy fruto? Y Dios diciendo: estás tan lejos de mí. ¿Cuánta gente quiere una familia bonita? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere una familia bien bonita? Bájela. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio por esa familia bonita? Porque todos queremos una familia floreciente, pero el jueves de oración no están todos. Todos queremos una familia floreciente, pero a la hora que suena la alarma para orar, prefieres apagarla. Todos queremos una familia floreciente, pero cuando se trata de leer la Biblia, preferimos prender Betty la Fea. La serie más vista, siempre está en el top 10, la Betty más fea. No sé qué tiene, si está fea. Pero preferimos Betty la Fea, ¿sí se llama así? O La Fea Más Bella, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, pero esa novela pues. Pero quieres florecer. La vid que ya maduró, fíjate, a la vid nueva le dan 3 años sin producir un fruto. Y el que empieza a producir se lo quitan. No dejan que madure ningún fruto. Ningún fruto, ya soy inclusivo, frute. Ningún fruto. Ok, ningún fruto. Durante 3 años no dejan que dé ningún fruto. 2 tipos de sarmientos existen en las vides. Un sarmiento es una rama. Existen 2 tipos: las que dan fruto y las que no. ¿Cuántos están conmigo? Los sarmientos que dan fruto y los que no. 3 años no dan fruto, y 3 años, y después de 3 años empiezan a salir los sarmientos. Y un sarmiento
da fruto, pero otros no lo dan. Son dos tipos. La pregunta es, ¿de cuál eres tú? ¿Del que da fruto o del que no da fruto? Los sarmientos que no dan fruto, los agricultores o los jardineros, los labradores del campo, los cortan. ¿A cuánto les gusta ese tema de las plantas y de los árboles, de saber cuándo regarlos? A ver, hermanas, manifiéstense, ¿no? ¿Cómo están sus jardines, sus plantitas? No, que esta le gusta. Mira, a esta, la Chabela, le gusta que hasta le ponen nombre a sus plantitas, que le dé el sol. Mira, es que ya te está reclamando porque no hay corriente de aire, necesita más agua. Le pusiste mucha agua, la estás ahogando. A la Chabela no le gusta tomar tanta agua, ¿no? Tú las conoces y sabes, el labrador es Dios. Y el labrador te está diciendo, hay ramas que dan fruto y hay otras que no. Los sarmientos que no dan fruto los cortamos. Y los sarmientos que dan fruto los podamos. Los sarmientos o la vid, los sarmientos, las ramas sin la vid no tienen función. Ponme la imagen otra vez. La vid tiene sus sarmientos. Los sarmientos, las ramas, solas, escucha esto, solas, separadas de la vid, no tienen función. ¿Están conmigo? Mira, hay árboles que dices, bueno, le arranco una rama al árbol y me funciona de madera, ¿no? Y ahí la lijo y hasta hago una mesita. Con este tronco hago una mesa. Pero los sarmientos de una vid no sirven. Escucha esto. De hecho, no servían ni como ofrendas, porque los judíos llevaban ofrendas de madera al templo. No, en la ley decía que no las podían aceptar porque eran porosas, no son madera fiable. Un sarmiento lejos de la vid era inservible completamente. De hecho, los judíos los quemaban para que no trajeran plaga, porque si los dejaban, venía plaga. ¿Cuántos están conmigo? Si tú dejas la rama, viene plaga. Por lo tanto, los hacían un puño a todos los sarmientos que no daban fruto y que habían cortado, y los echaban en una fogatita y los quemaban para que no trajeran plaga. Porque el sarmiento que no da fruto no tiene otro destino más que ser cortado y ser quemado. Lo que no da fruto se corta. Lo que da fruto se poda. ¿Cuántos me están siguiendo? Va a tener sentido esto más adelante. No eran recibidas, no servían para nada. Entonces lo que dijo Jesús es, el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y seca. Así somos los seguidores de Jesús. Unidos a la vid verdadera somos sarmientos llenos de fruto, y sin Jesús somos como un sarmiento estéril e inútil. O estás con Jesús, y si no estás, no tienes función. Me parece increíble que Jesús nos haga la alegoría con esto, o nos haga la comparación, el paralelismo a un sarmiento. Somos sarmientos. Repite conmigo, soy un sarmiento. Más fuerte, soy un sarmiento. Soy una rama. Si no estoy pegada a la vid, no sirvo de nada. Hasta duele decirlo, porque la realidad de la iglesia es que muchos no están unidos a la vid, aunque vienen el domingo a la iglesia, sin ánimo de atacar a nadie, porque luego se van, ya no voy a volver a esa iglesia porque me atacaron. No te estoy atacando, van a ganar las Chivas. Todos estamos contentos, estamos felices, no te odiamos, te amamos. Pero porque te amo te tengo que predicar la verdad. ¿Cuántos han ido al médico? ¿Te gustaría que el médico te diga mentiras cuando realmente tienes un problema? ¿Por qué no? ¿Quieres atender el problema, sí o no? ¿Y por qué te molestas cuando el pastor te dice la verdad? Es que predicó muy duro. Dura cosa ha hablado. Dura cosa ha hablado. Pues te tengo que decir lo que es para que atiendas el problema. Venir a la iglesia el domingo, aunque es muy bueno,
no te asegura que eres un sarmiento unido a la vid. ¿Qué tan seco te sientes? Pastor, me siento seco. El diablo me abofeteó. Señor, el diablo no te abofeteó. Te alejaste de la vid. Una vez vino una señora y me dijo: pastor, le quiero contar mis problemas y no sé qué, y como que empezó a llorar y me dijo: pero no me vaya a decir, fíjate lo que me dijo, no me vaya a decir que ore, que ayune y que vaya a la palabra, chole con eso. Y yo: ya chole con eso. Me dijo: dígame algo que yo ocupo. Es como si una planta viniera y dijera: me estoy secando, no puedo, ya, mira cómo estoy, toda raquítica y toda pachichi. Y luego viene con el jardinero y le dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero no me digas que ocupo agua y sol. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te endulcen los oídos? Me encanta la frialdad de los médicos. Bueno, no me encanta cuando se trata de mí, pero los médicos: usted tiene un tumor y o se atiende o se muere en menos de un año. ¿Por qué no me lo dijo más suavecito? Así como si no me amara. De hecho, no te ama. Yo te tengo que decir la verdad, iglesia. ¿Qué tan seco estás? Es que me siento apagado, hermano, el diablo me abofeteó. A veces le echamos la culpa al diablo de cosas que el diablo no tiene la culpa. Yo creo que el diablo ha de estar haciendo sus labores y de repente una hermana dice: el diablo me abofeteó. Y el diablo: ¿yo qué? Yo creo que el diablo es: ¿otra vez yo? Yo creo que el diablo tiene un buzón de quejas. Los cristianos son bien chillones, ni los toqué. Es como a Neymar, ni lo tocan ni... Varios de aquí son Neymar espirituales. El diablo me pateó. El diablo dice: yo no fui. Yo no fui. Yo ando acá queriendo destruir las Chivas. Yo no fui. ¿Cómo logramos dar mucho fruto? ¿Cuántos tienen esa pregunta? Se la voy a responder. ¿Cómo logro dar mucho fruto? Permaneciendo en Jesús. La clave está en permanecer. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Alejados de mí, nada pueden hacer. Lo curioso es que muchos quieren vivir vidas cristianas sin compromiso. Pónganme un fondo de un pad normal, porfa. Busqué la palabra permanecer en el original griego. Y la palabra original es meno, permanecer. Dice: meno significa hacer escala, esperar, morar. Hacer escala, de cuando usted hace una escala que se queda y permanece en un lugar por un buen tiempo. Esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir ahí, habitar. Permanecer. ¿Cómo doy fruto? Permaneces en la vid. Nada de que ahorita vengo vid. Nomás voy a echarme un viajecito a otros jardincitos a ver qué hay por allá. Hay cristianos que les gusta ir de iglesia en iglesia. Y mira, yo no soy quien para... Si a ti te gusta ir cada mes a una iglesia nueva y conocer todas las de Guadalajara, ven conmigo, yo te doy una lista. Conozco como a 40, 50 pastores de la ciudad. Te doy una lista y sus domicilios para que agarres una por semana. Una por semana recorres todas en un año. Está bien, pero nunca vas a florecer. Eres una ramita sola por ahí de jardín en jardín. ¿Quieres florecer? ¿Cuántos quieren florecer? Plántese. Dile a tu vecino: plántate. Tú respóndele: tú también. ¿Cuántos quieren florecer? ¿Cuántos quieren permanecer? ¿Cómo podemos permanecer en Jesús? Ahora la pregunta: ¿cómo doy fruto? Permanezco en Jesús. La siguiente pregunta, como los niños, la Regina para todos: ¿y por qué? Porque así lo quiso Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ahí va, el por qué. ¿Cómo permanezco en Jesús? ¿Cómo podemos permanecer?
Te voy a decir la clave. Dale a la siguiente. Obedece. Obedece. ¿A cuántos les gusta obedecer? ¿A cuántos nos gusta obedecer? Es la palabra favorita de todos, ¿sí o no? De los papás, sí. ¿Qué le decimos a los hijos? Obedece. Pero habemos papás que le pedimos a los hijos que obedezcan, pero nosotros como hijos del Padre Eterno no lo obedecemos. La clave está en la obediencia. Decía un pastor: hermano, la bendición está en la obediencia. Repite conmigo: la bendición está en la obediencia. No hay bendición si no hay obediencia. Cuando obedecemos sus mandamientos, dijo Jesús, permanecen en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cómo permanecemos? Obedeciendo. Más fuerte, ¿cómo permanecemos? Hay que obedecer. Dios te dice algo, ¿tú qué haces? Obedeces. Dios te dice: joven, no es el tiempo de una relación. ¿Qué haces? Sí, Chuy. No es el tiempo, tienes 17 años, estás estudiando, no hay manera de que te cases pronto. Pero es que yo lo amo, yo la amo. Mira sus ojos amielados. ¿Cuándo crees que voy a encontrar otros ojos como esos? Nunca. Dios me odia, no quiere que yo sea feliz. Obedece, joven. ¿Quieres dar fruto? Obedece. Matrimonios, ¿quieren ser un matrimonio sólido? ¿Qué hay que hacer? ¿Tienen una cita semanal, matrimonios? ¿Semanal? ¿Se van a cenar solos? ¿Se dicen cosas románticas? ¿Se compran una nieve? Dicen amén algunos, que al rato vamos a ver si es cierto con la esposa. Obedece, ámala. Tienes que morir a ti. ¿Sabes cómo funciona un matrimonio? Muriendo. Porque el muerto no exige sus derechos. Morir a nosotros, servir a nuestro esposo, a nuestra esposa. El amor no busca lo suyo. Obedece. Obedece aquel que es un líder, un discípulo de una célula. Obedece a tu líder. Obedece a tu autoridad, obedece a tu pastor. Tu pastor te dice: no es bueno que estés hablando así. Obedece. No es bueno que estés posteando groserías en el Facebook. Obedece. Ay, ves que se me hizo chido el meme. No importa que trae 15 groserías. Y luego ponemos: qué padrísimo meme, disculpen las groserías. Eso te representa. Eso representa el reino. Obedece. Obedece en tu matrimonio. ¿Cuántos quieren florecer? El jardinero hace dos cosas: una, corta; otra, poda. ¿Cuántos saben que hay un momento donde hay que cortar y hay un momento donde hay que podar? Estaba viendo unos documentales de cómo ver florecer tu jardín, tu árbol, tu planta. Y decía el experto: tú tienes que saber en qué momento podar, cuánto podar. Y tienes que saber en qué momento cortar. Cuando algo, por ejemplo, en una vid cortaban porque esas mismas ramas, esas partes de la vid necesitaban ser cortadas para que agarrara fuerza la planta y no estuviera perdiendo ahí nutrientes. ¿Sí están conmigo o no? El jardinero corta y poda. Corta cuando hay desobediencia y poda cuando hay obediencia. Entonces pensamos: ¿estoy viviendo un proceso o estoy viviendo una consecuencia? Quiero que pienses en Sansón. ¿Cuántos han oído del Bambán de aquellos años? El Bambán, pues, ¿sí vio la caricatura de Bambán o no? Un niñito ahí, bueno. Sansón era un niño que nació consagrado para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y Dios dijo: Sansón, consagrado, hizo un voto de nazareato, tenía pelo largo, algunos dicen que tenía rastas, y desde ahí ya se quieren poner rasta los jóvenes, ¿no? Ok, no quiero decir quién es, pero me corta el pelo. Bueno, no voy a decir su nombre. Trae la camisa de las Chivas. Ok.
Nada, no es cierto. Quiero mucho al Vladi. No, es que él dice que Sansón traía rastas y que él se identifica con el personaje. No, hay que orar para que tu mamá te deje. Ok. Sansón. Sansón es un hombre consagrado, hizo el voto de Nazareato, está todo bien, su misión era liberar al pueblo, tiene una fuerza física nunca antes vista, es poderoso y Dios le asignó, le dio una asignación y vas a liberar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Y entonces ahí está la misión. Está caminando, está creciendo, sus papás lo ven, bien hecho, mijo. Le quebraba las quijadas a los leones, agarró una quijada una vez de un burro y mató a sabe cuántos hombres. Ni Rambo, señores. Sansón estaba tremendo, hombre de Dios. Pero un día vio a una chava guapa, una filistea, y se le abrieron las pupilas y dijo: ay, caray. Y se enamoró de Dalila. Le gustaba conocer a las muchachas, pues tenía una debilidad. Jueces 16, del 19 al 21. Dalila arrulló a Sansón, también lo arruinó, pero lo arrulló primero. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo, porque hay mujeres que debilitan a los hombres cuando no están bajo la voluntad de Dios, y hay hombres que debilitan la vida espiritual de mujeres cuando no están en el plan de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Le cortó el cabello. Sansón le confesó el secreto que estaba en su cabello, en voto de Nazareato, que no le iba a pasar navaja, y no tomaba vino, y era un hombre consagrado. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré para que pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué hizo con Sansón? Hay muchos que siguen creyendo que tienen fuerza en Dios, pero el Señor ya les abandonó. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Sansón, el hombre de Dios, ahora no tiene cabello, no tiene fuerza. El Espíritu de Dios no está con él y no tiene ojos. ¿Proceso o consecuencia? Sansón así moliendo grano, sin ojos, sin cabello, todo rasurado así. Estoy viviendo un proceso de Dios, un proceso de Dios. Así nos vemos varios. Sin ojos, sin cabello, avergonzados, sin la presencia de Dios, intentando aparentar una espiritualidad falsa. Cantamos alabanzas y no sientes a Dios porque estás lleno de pecado y de desobediencia, pero haces como. Otros arrugan la frente para verse espirituales. Esta es cara de espiritual, súper espiritual. No, si te pones el dedo en la oreja es más espiritual. Es que estás oyendo a Dios. Estoy viviendo un proceso de Dios. ¿Proceso o consecuencia, señor? Señora, deje de llamarle proceso a su consecuencia, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. No vengan con una espiritualidad falsa, hermanos. En aquel día, cuando Cristo venga por su iglesia, todo lo que es falso se va a quemar, y todo lo que es verdadero va a permanecer. ¿Cuántos han comprado una cadena que creyeron que era de oro, pero era falsa? Dijeron: no, es de oro, me la dieron baratísima. Te la pusiste y luego traes el cuello así verde con amarillo así. Y dices: es que es buena, de tan buena hasta pinta, hermano. Pinta. Te vendieron gato por liebre, hermano. Tú no le puedes vender a Dios gato por liebre. Dios sabe cuando algo es genuino. Y tú no le puedes vender a la iglesia gato por liebre. Cuando alguien está en Dios, tiene fruto. Y cuando alguien no está en Dios, perdió la vista espiritual. Es como Sansón, ciego. Cuando le quieres corregir, dice: no es cierto, yo estoy bien. Victoria manipula.
Los pastores te tiran cuando ya no te quieren. Esta iglesia es de hipócritas. Dios no ama, Dios no abraza, aquí no abraza ni perdona. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. La vida es dura. A ver, hermano, se llama consecuencia. No chillaste de la misma manera cuando estabas desobedeciendo. Sansón, Señor, es que ¿por qué me pasas por estos procesos? Dios dice a Sansón, no son procesos, hermano. Yo no te mandé a enamorarte y acostarte con Dalila. Yo te dije que te tenías que consagrar. Yo te dije que tú eras elegido con una asignación. Y cuando Dios te da más, te pide más. Hay jóvenes que me dicen, pastor, pero ¿por qué conmigo Dios es tan duro? Porque el Señor te dio una asignación como la de Sansón. Por eso es tan duro, porque te dio mucho y te quiere exigir mucho. Te dio mucho y te demanda mucho. Pero ¿por qué con él no? Porque a él le dio menos. Dios le da a todos parejo. ¿No es cierto? Escuche la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dios te da conforme al carácter que puedes sostener. Y si Dios te dio mucho, y si Dios te exige mucho, es porque te dio mucho y porque cree que puedes. En lugar de enojarte cuando Dios te hable fuerte, o cuando tus líderes o pastores te exhorten, deberías ponerte contento. Me piden tanto porque saben que puedo darlo. Saben que soy una rama que puede dar fruto. Estoy pegado a la vid. Voy a dejar de chillar. Proceso, consecuencia, Sansón. Proceso, no es cierto, mentiroso. Consecuencia. Pero Dios estuvo con Sansón al final, porque al final tronó cuando se estaban burlando de él, y que clamó a Dios y le dijo, dame fuerza por última vez. Y entonces ahí tronó los pilares y todos murieron en aquel lugar. Claro, se cumplió la promesa, pero ¿a qué costo? Y algunos pueden llegar, bueno, yo me arrepiento cuando ya esté viejito, pero ¿a qué costo? Cuando ya no tienes familia, cuando tus hijos te odian y cuando tus nietos no te quieren ver. Cuando te quieren, se están poniendo de acuerdo para meterte en un asilo porque nunca sembraste nada. ¿A qué costo? Pregúntale a David, que menospreció a su hijo Absalón y que después terminó solo, y tuvieron que contratar a una mujer para que viniera y lo calentara porque estaba solo. Al final Dios hace la obra, sí, pero ¿a qué costo? Y quién sabe si ocurra en tu vida. Pasó con David y pasó con Sansón. Pero no es cierto que si Dios te dio algo se cumple sí o sí. No es cierto, eso es mentira. Eso es teología barata. Porque el pecado puede hacer que los planes de Dios se detengan. Si no, pregúntale a Sansón. Si no, pregúntale a Saúl. Hombres de Dios que tenían Dios planes con ellos. Yo veo aquí en la iglesia una generación de mujeres, de hombres, de jóvenes, que Dios tiene planes maravillosos con ustedes. Dios sueña con ustedes, pero ¿sabes qué? Están empecinados en hacer lo que les da la gana. Amigo que nos visitas, no fue el día que te invitamos para regañarte. ¿A qué vine hoy? A ver, tranquilo. Os toma lo que es tuyo también, amigo. A lo mejor también sabes que le has fallado a tu esposa, que le has fallado a tus padres, que estás haciendo las cosas mal. Eso se llama consecuencia. Y la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. ¿Qué pasó con José el soñador? Un hombre fiel a Dios. Sus hermanos lo odiaban por su túnica de colores. Su padre le había dado esa túnica. Lo vendieron como esclavo porque lo odiaban. Le dijeron a su padre, una bestia del campo se lo comió. La esposa de Potifar le empezó a echar el ojo. José llegó, ascendió, y ahí estaba en el palacio de Faraón. Y doña Poti empezó a verlo. Doña Poti, la Miss Egipto. ¿Tú crees que Faraón tenía cualquier mujer? ¿Crees que estaba guapa la mujer del hombre más poderoso de Egipto? Debía haber estado bien. La vio José, ella lo vio, la mujer le empezó a coquetear. Faraón se fue a traer las tortillas. Lo vieron. Él dijo, esta mujer está guapa y me está tirando la onda. Un día le rogaba, y un día ella ve a José y se le lanza a José. Hey, acuéstate conmigo, nadie se va a enterar. Y lo empieza a agarrar, hey, guapo, y le quiere dar un beso y suéltame, cochino diablo.
Y ahí está José el soñador. Yo no me imagino a José diciendo guácala, no, porque quizá era atractiva la mujer, era una tentación. Y él sabía que si aguantaba más y si resistía más la tentación sexual, iba a caer en pecado. Y entonces él dijo no, y entonces ella la agarra de su túnica, una segunda túnica, porque ya le habían quitado la túnica de colores. Ahora tenía la túnica de esclavo, y ahora trae la túnica que es la de la prueba y la pureza sexual. Y lo agarra y dame un beso, acuéstate conmigo. Y él dice no. ¿Cómo le voy a hacer eso al Señor? ¿Y cómo le voy a hacer eso a Faraón, mi Señor, que confió en mí y me dejó a cargo de usted y de todo esto? No, que no te importe, collón, chillón. Y se la avienta a la mujer. Y entonces él dice no, y sale corriendo y le rompe la túnica y se queda con un pedazo de túnica a la mujer. Y se sintió despreciada. Y aguas con una mujer despreciada. Y las mujeres, así es. Y entonces dice no quisiste. ¡Auxilio! ¡Me quiso violar! ¡Ay! Y llegó Faraón. ¿Qué pasó, mi hija? Me quiso violar el desgraciado. Y José diciendo no es cierto. No es cierto. Dios, ¿qué onda con esta gente? Y Faraón le dice José, ven para acá. Te lo juro, por el pescadito exoye, no lo hice. Eso era digno de muerte. Pero le tuvo compasión Faraón, como que conocía a su mujer también. No te voy a matar, llévenselo a la cárcel. Y otra vez le quitaron su túnica para tener una túnica de preso. ¿Sabes cuántos años pasó en la prisión, José? 13 años. ¿Cuál fue el fruto de José? Escucha esto. Por haber dicho no al pecado, prisión. ¿Puedo hacer las cosas bien y vivir prisión? Sí. Pregúntale a José. Muchos aquí dicen, pastor, desde que estoy echándole ganas en la iglesia, se me han venido de pruebas. Estoy como el morenito que le hace así de... Es que desde que vine, desde que estoy orando, mi esposo me odia. Desde que vengo a la iglesia, todo se me vino encima. Me cayó una multa. Y le digo a Dios, ¿con eso me pagas? Yo que estoy viniendo a la iglesia, que hasta universidad de la vida fui. ¿Por qué se me viene todo encima, Dios? Y el Señor te dice, proceso, consecuencia. Proceso. Por eso no es consecuencia. Estoy haciendo las cosas bien. Y Dios dice, acuérdate que el jardinero corta cuando hay desobediencia, pero poda cuando hay obediencia. ¿Recuerdas la parábola del hombre que construyó sobre la piedra y la que construyó sobre la arena? Un hombre sabio construyó sobre la roca, que es Cristo. Construyó. El otro construyó sobre la arena, que es construir sin Cristo. Y los dos construyeron casa. ¿Cuántos están conmigo hasta ahí? Vino la tormenta. ¿A qué casa vino la tormenta? Las tormentas vienen al que obedece y al que no obedece. A los dos. Lo que se nos olvida predicar es que la tormenta vino a las dos casas. No porque hagas las cosas bien, estás exento de las pruebas. Las pruebas van a venir, las tormentas también. En este mundo tendréis aflicción. Entonces, pastor, ¿cuál es entonces el chiste de obedecer a Dios? Si al final me van a meter tijera, o me cortan o me podan, y eso duele. ¿Cuántos creen que duele eso? Ahí viene el jardinero, viene el Señor, trae sus tijeras de jardinero y ¡zas! ¡Ah! Un diagnóstico, ¡pum! Quimioterapias, ¡pum! Tristeza porque un familiar está haciendo las cosas mal, ¡pum! Y el Señor, ya, ¿por qué es tan duro esto?
Te estoy obedeciendo. Le dije a doña Poti que no. Me guardé, salí huyendo. ¿Cuál es el chiste de obedecer? Mejor camino sin Cristo. Hago lo que me da la gana, igual duele. Te voy a decir algo que es mi pensamiento principal. Cuando vivo en desobediencia, el Señor corta. Cuando vivo en desobediencia, el Señor corta. Y cuando hay obediencia, el Señor poda. En las dos hay dolor, pero solo cuando Dios poda hay fruto. ¿Cuántos quieren dolor? Pues aunque no diga amén, va a venir dolor. Nadie lo queremos, pero es como la medicina. Nadie la quiere, pero la necesita. El dolor es la materia prima con la que Dios trabaja. El dolor es aquello que Dios usa para formarte. Tú no sabes valorar a las madres solteras hasta que te tocó ser una madre soltera. Tú no sabes por lo que pasa un paciente de cáncer hasta que te dio cáncer o le dio cáncer a uno de tus familiares. Tú no sabes lo que sufre aquel joven que no tiene a sus padres hasta que te tocó perder a los tuyos. Tú no sabes lo que es vivir en una familia con padres divorciados hasta que tus padres se divorciaron. ¿Cuántos están conmigo? El dolor forma. Las lágrimas no son en vano. Pero el dolor, cuando estás unido a la vid, trae fruto. El dolor cuando no estás unido a la vid es dolor en vano, porque no hay fruto. Cuando vivo en desobediencia, el Señor corta. ¿Por qué digo que corta? Porque hay algunos a los que Dios les ha pedido una cosa 3 o 4 veces. ¿Están conmigo o no? Pero ¿qué han decidido hacer? Lo que les da la gana. Y entonces el Señor dice: he estado contigo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Te lo he dicho de una manera, te lo he dicho de otra. Ven, búscame, cría a tus hijos de esta manera, acércalos, no faltes, no seas perezoso, sé obediente, bla, 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 bla. Y Dios está como un padre que ama, que ama, que ama. Dios es grande en misericordia, es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Pero no es que nunca llegue la ira. Llega un momento en donde Dios dice: eres un necio y no has querido obedecer. Por lo tanto, no voy a podar, voy a cortar. Ahí es cuando sientes un silencio de Dios. Ahí es cuando sientes que te secas. Ahí es cuando sientes: Dios, ¿por qué a mí no me hablas? Dios, ¿por qué yo no? Dios, ¿por qué me siento que no soy parte de esto? Dios, ¿por qué me siento tan lejos? Dios, ¿por qué me siento ansioso? Dios, ¿por qué tengo ideas destructivas? Dios, ¿por qué odio a mi esposo cuando ya había sido libre de eso? Dios, ¿por qué empecé? Dios, ¿por qué? Porque el Señor te ha dicho una y otra vez: permanece en mí. Todo el que permanece en mí, yo le voy a dar mucho fruto. Pero aquel que se aleja de mí se va a secar, porque una rama que está lejos solo sirve para la leña. Serás cortado. Por eso el Señor corta. ¿Quiere decir que Dios me deja de amar? No. ¿Cuántos papás han echado a la calle a sus hijos? Que les robaron, que se drogan, que ya no pueden con los hijos. Una vez hablé con una mamá que me dijo: ya no aguanto con este niño, este muchacho. No trabaja, se droga, me roba. Pastor, por mucho que lo ame, no voy a aguantar eso, me dijo. Y le cambió la chapa. Y el muchacho empezó a vivir en la calle. Porque hay un momento donde el papá sigue amando, pero no va a permitir que el hijo haga de las suyas. Y Dios te va a amar toda la vida, pero no va a dejar que hagas de las tuyas. Dios no es un papá pasalón. Dios es un padre amoroso y justo, que sabe meter vara, porque Dios al que ama disciplina. El último domingo, antes de cambiarnos de lugar, de allá para acá, celebramos, Dios se movió, terminó el culto y dijimos: nos vamos a un nuevo lugar. Ya se estaba pintando aquí. El Señor nos da palabra y nos dice: estoy con ustedes, Miguel. Vamos a un nuevo lugar, vamos a conquistar un nuevo territorio. Nos da palabra y me dice: eres una jarra. Muchos van a venir a beber de lo que Dios, de lo que yo estoy haciendo contigo, del agua del Espíritu. Y le dice a Gabriela: eres un vaso y voy a comenzar contigo. Te quiero dar forma. Entonces, amén. 2 horas después, Gaby está
doblándose del dolor que le dolía el estómago. Nos fuimos a casa de Genaro y Neri, llegamos, pero Gaby no aguantaba. Me dice: no aguanto, va a ser gastritis, vámonos a la casa. Nos vamos, se toma un medicamento, descansa, pero no pudo toda la noche. 5 o 6 de la mañana está en el hospital, le dicen: puede ser apendicitis. Vamos, la revisan, le hacen un eco, checan que sí es apendicitis, pero le dicen: señora, no es todo, hay un absceso ahí, parece un tumor, hay que revisarlo que no sea maligno. Vamos al hospital, la checan, la operan a Gaby. Estamos pasando días difíciles. El médico, cuando está cerrando la operación de Gaby todavía está oyendo, y el médico dice a su ayudante: ven a ver, por eso te digo que este tumor sí es maligno, ve cómo está, esto no me gusta. Gaby está oyendo todo. No sabíamos si había hecho metástasis ese tumor maligno. Le dicen: en un mes le digo si es maligno o no. Un mes. Estamos Gaby y yo solos, porque no le contamos a nadie, clamando a Dios: Señor, tú tienes el control. ¿Sabes lo que es cantar en medio del dolor? A Gaby se le sigue infectando la herida porque le dio tos. 2 puntos se abrieron. Decían que le tenían que volver a abrir en los hospitales. Viviendo un cambio de iglesia. Yo le dije a Dios un día de oración: Señor, ¿no que nos ibas a llevar a nuevos niveles? Estaba sentado en un pasillo, nadie me atendía, no sabía nada de Gaby. Una madrugada le dije al Señor: ¿estos son tus nuevos niveles? El diablo venía y me susurraba: ¿en dónde está tu Dios, pastorcito? Predicas cada domingo de la fidelidad a Dios, ¿en dónde está tu Dios? Yo en ese pasillo oscuro y frío, nadie me da razón de Gaby. No sé si es cáncer o no es cáncer. Gaby está muy triste. Mi familia está fuera del hospital. Pasamos un mes doloroso, veníamos, cantábamos. Gaby se le volvió a abrir la herida y veníamos procesos difíciles. Y el Señor me dijo un día que oré y le dije: Señor, estos son los nuevos niveles, ni siquiera me puedo enfocar en el cambio de iglesia. Y me dijo el Señor: esos son mis nuevos niveles. No te puedo llevar a un nuevo nivel sin dolor. No te puedo formar sin dolor. Estoy podando. El jardinero no te va a fallar. Señor, pero ¿y si es cáncer? El jardinero no te va a fallar. A lo mejor estás pensando: Señor, ¿y mi deuda? ¿Estás unido a la vid? Sí, el jardinero no te va a fallar. Señor, ¿y mis hijos? ¿Estás unido a la vid? Sí, el jardinero no te va a fallar. Pero no llames proceso a la consecuencia, porque en la consecuencia el jardinero sí falla. Y falla no porque él quiera fallar, sino porque no está cerca para que te ayude. No uses Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Muchos que están como una rama seca alejada de la vid lo usan. Señores, no tiene efecto eso. No importa cuántas veces lo pongas en Instagram. Alejado de Dios, eso no funciona. Hoy hago un llamado a acercarse a Dios. Hoy hago un llamado a dejarse de mentir a sí mismos. Déjate de repetir que Dios está contigo cuando estás viviendo en desobediencia. Dios no está con aquel que es necio y vive en desobediencia. Aunque le ama, no está con él. Por eso Dios le dijo a Moisés: ve con el pueblo, pero yo no voy con ustedes. Mi presencia no va. Te voy a mandar un ángel que vaya, un poco de gracia, un poco de misericordia, pero mi presencia no va contigo. Señor, si tu presencia no va con nosotros, le dijo Moisés, entonces no nos saques de aquí. Y Dios le dijo: ay, Moisés, mi presencia va a ir contigo, pues, porque tú eres fiel. Siento que si voy con ustedes les voy a hacer caer fuego encima por pecadores, necios, desobedientes. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Yo no quiero solo un poquito de gracia y misericordia. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida.
Aquellos que viven en desobediencia solo les caen un poquito de gotas de misericordia y de gracia. Dios no ha permitido que te mates en ese accidente por un poquito de misericordia. Porque hay una mamá orando, porque hay un papá clamando, pero no es porque te lo merezcas. Algunos de ustedes tendrían que estar 3 metros bajo tierra, pero hay un Abraham que está orando por Lot. ¿Y sabes lo que pasa cuando te vas de esta vida alejado de la vid? Te vas al infierno. Porque toda hoja, toda rama separada de la vid está seca y sirve solo para ser echada al fuego. Algunos de ustedes se mueren y se van al infierno. Si murieran hoy, se van al infierno por necios y testarudos. Pero el Señor te dice hoy: si tan solo supieras que mis brazos están extendidos para que hagas las cosas bien. Si tan solo supieras que quiero darte un jalón de greña celestial. Algunos, el Señor tiene ganas de darte un jalón de greña celestial. Como cuando la mamá te dice: no, no, y ahí vas, y dice la mamá: te lo dije, Rambo, saca la bazuca. ¿Por qué? Te agarré de las greñas porque te me estabas cruzando de la calle. Me odias, mamá. Porque te amo, te lo hice. Y el cielo hoy está con la mano así. Se necesita que te dejes, porque a un hijo necio el Señor no puede ayudar. Deja de ser tan soberbio. ¿O prefieres un poco de poda? Porque puede venir la poda. El dolor dobla hasta el acero. Y algunos a través del dolor aún así no aprenden. Si vives en desobediencia, te invito a arrepentirte. Te hago un llamado al arrepentimiento. Y ya sé que el diablo te está diciendo: tú no andas tan mal, deja que otros pasen. Tú andas bien. Bueno, si fallas. No te voy a decir que no, te dice el diablo. Y tú: sí fallas, pero no tanto. Que pasen los pecadores. Y ahí estás como Sansón, sin ojos. Que pasen los pecadores. Estás sin ojos y sin cabello, todo raquítico, y todavía crees que eres justo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Proceso o consecuencia. ¿Cuántos quieren que el cielo hoy saque las tijeras? Algunos está a punto de cortarlos, y a otros está a punto de podarlos. La próxima vez que venga el dolor, si tú vives en obediencia y estás en medio de un proceso, te invito a confiar en el jardinero. Te está podando. Porque mis padres son así conmigo si estoy buscando a Dios. Un día le vas a enseñar a los jóvenes cómo servir a Dios aunque tus padres se oponen. Vas a ser un experto. Honré a mis padres y serví a Dios al mismo tiempo, y se pudo. Mamá que estás sufriendo por tus hijos, Dios te va a enseñar cómo ser una mamá con resiliencia, fuerte, poderosa, de oración. Pregúntale a mi mamá. Dicen por ahí que Dios le da sus peores batallas a sus mejores soldados, ¿verdad? Mi mamá fue un soldado tremendo. Le dio a los 3 hijos más locos que les pudo haber dado Dios a una mamá. Victoria, pues algunos ya la conocen, tiene su carácter. A Oscar, un malandrín, rebelde, soberbio. Y yo, el peor de los 3. Y mi mamá sufriendo con los 3. Y el Señor le dijo a mi mamá: cerca de la vid los voy a podar. Déjame a esos valentones sin propósito, les voy a dar propósito a sus mocosos. Los mocosos son los pastores ahora, y la mocosa es la profeta ahora. Cerca de la vid, no lejos. Proceso o consecuencia. Todos deberíamos anhelar proceso, porque va a venir, aunque no lo anheles, va a venir. Si estás bien en Dios, va a venir. Pero de sufrir dolor sin propósito a sufrir dolor con propósito, prefiero el dolor con propósito. ¿Están conmigo? Yo siento una presencia de Dios aquí de arrepentimiento, un espíritu de arrepentimiento cayendo a los que realmente dicen en su corazón: yo soy Sansón.
Yo soy Sansón. Pero hay otros que siendo Sansón creen que son José. Y sé que hay otros que dicen, aunque le he echado ganas, siento que no lo he hecho como debe ser. Hoy el Señor les dice, ponme el primer versículo con el que empezamos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Quiero que lo leas ahora con la conciencia del mensaje. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Por qué no te pones de pie hoy?